les va? Bienvenidos a Voces que Suman, el ciclo de la voz del interior que nos invita a pensar, a reflexionar sobre los temas de actualidad, sobre los temas que nos atraviesan. En esta tercera edición vamos a arrancar el ciclo en lo que es el lunes del año, en marzo, y nos vamos a centrar en la educación. ¿Cuáles son los desafíos que tienen la innovación y la educación? ¿Cómo van de la mano? Ese es el foco que vamos a hacer hoy para poder reflexionar y analizar y buscar dar algunas luces sobre la sombra que generó la pandemia, sobre los desafíos que se generaron después de la pandemia. Hoy nos acompaña un panel de importantes especialistas que nos van a ayudar a dar estas pequeñas respuestas y a trazar pequeños horizontes. Mi nombre es Juan Pablo Carranza, los invito a que participemos juntos de este diálogo, de esta conversación para indagar sobre la innovación educativa en este ciclo Voces que Suman, de la voz del interior, que se transmite también en las plataformas de los Andes y de Vía País. Presentamos a nuestro panel. Silvina Casablancas es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona con especialización en Tecnología Educativa. Profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia docente en los niveles primario, secundario, terciario y universitario en Argentina y en España. Ha publicado libros y artículos sobre formación docente. Coordina el área de investigación en el proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. María Eugenia Escoco es profesora y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con estudios de posgrado en áreas ligadas a educación y aprendizajes mediados por tecnologías. Se ha desempeñado en diversos cargos y en tareas vinculadas a la gestión universitaria de grado y posgrado en la Universidad Siglo XXI, donde en la actualidad es decana de Ciencias Humanas y Sociales. Gregorio Germán es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación y magíster en Educación con mención en Pedagogía y Psicoanálisis. Ha sido docente de la Cátedra de Pedagogía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba y es el rector fundador de la Escuela Nueva Juan Mantovani. Es también autor de varios libros y de numerosos artículos. Ariel Merpert es educador, diseñador multimedial y apasionado por la creatividad y la innovación educativa. Ha creado y desarrollado proyectos educativos en centros comunitarios, escuelas, universidades, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Formó parte del equipo del proyecto de educación y nuevas tecnologías de Flaxo. Es director ejecutivo de la Fundación Ideas que Transforman, organizador de TED por Río de la Plata y cofundador y director de clubes TED-Ed para Argentina. Ya conocemos a nuestros panelistas, nuestros invitados de hoy. Los vamos a saludar. Estamos en línea, vamos a empezar con aquellos que están de manera remota. Estamos en línea ya con Silvina Casablancas. ¿Cómo estás, Silvina? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un placer compartir este panel con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora lo saludamos a Ariel, más conocido como H, digamos, así lo conocemos todos. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días. Buenos días, menos mal que lo dijiste, porque si decían Ariel tal vez no me daba vuelta cuando me llamaban. Claro, digamos, es el seudónimo, el nombre artístico de alguna manera. Muchas gracias por acompañarnos, Ariel. Algo así. Bueno, está con nosotros en piso Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Un placer, un honor compartir con los colegas y bueno, con la comunidad, con las distintas comunidades que hoy se reúnen con nosotros para conversar. Y bueno, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Gregorio Germán. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenos días, bien. Celebro que se haga un programa sobre educación que tanta importancia tiene y tan poca presencia tiene en los medios, de modo que, bueno, regocijado de estar acá y agradecido con ustedes. Bueno, vos hablaste precisamente de algo que es muy importante, que es hablar de educación en este marzo del año, y lo que queremos saber precisamente es qué cambió de la educación, qué cambió con la pandemia, qué se innovó y qué no. Eugenia, puedo empezar con vos preguntándote esto. ¿Qué es lo que vos crees que se innovó y qué crees que afectó la pandemia en la educación?
Bueno, yo creo que si hay una de las pocas cosas positivas que tuvo la pandemia por el impacto social y cultural que tuvo en sí misma, es mostrarnos los beneficios y las posibilidades en términos de educación que justamente la tecnología dejó al descubierto, ¿no? No solo esto, sino el trabajo en equipo, el trabajo en comunidades de aprendizaje, digamos, algo que los docentes de los distintos niveles y en distintas partes del sistema rescataron es, bueno, nos sumamos a la tecnología y la necesidad de siempre trabajar de manera co-colaborativa con el otro genera ideas, el otro generábamos proyectos en conjuntos. Me parece que, bueno, nos abrió una puerta a los que por ahí en algunos grupos había todavía cierta resistencia o cierta cuestión actitudinal de tecnología sí o no. Creo que no hay dudas que es uno de los caminos por donde tenemos que trabajar en términos de posibilidades. Me quedo con eso y lo invito a H a sumarse a este tema que tiene que ver con que la innovación es solo tecnología, es solo trabajo con herramientas digitales o hay otro tipo de herramientas que podemos desarrollar. Bueno, o sea, tal vez para pensar en innovación educativa, una forma de aproximarse a eso es pensar en qué es educación. Y la verdad es que es bastante difícil porque no hay un consenso muy claro de qué es educación en general. Digamos, hay muchas definiciones y seguramente cada uno que lo trae desde algún otro rincón de toda esta profesión gigante lo va a hacer con algún matiz muy distinto. A mí me gusta una definición que es que tal vez la educación es la forma en la que una generación se comunica con la siguiente o las siguientes y de alguna forma interactúan. ¿Cuáles son las pautas culturales, los conocimientos que van a perdurar en esa sociedad y cómo van a evolucionar? Entonces, si uno piensa en cuál es la innovación en ese contexto, y probablemente la innovación es las nuevas formas que tenemos de que esa comunicación se dé de la mejor manera. Y tal vez, a tu pregunta específicamente, las que son más vistosas tienen mucho que ver con la tecnología, o algunas de las que son más vistosas, pero sin duda, tal vez lo mejor, por lo menos lo que a mí me resulta más interesante, es pensar en los dispositivos educativos como tecnologías en sí mismas, ¿no? La escuela como una tecnología, el aula como una tecnología, y la forma en la que generamos esa comunicación como tecnologías. Entonces, cuando aparecen tecnologías digitales, por ahí son estas de las que venimos hablando últimamente, y cambian las condiciones de contexto. Bueno, cuando el contexto cambia, es necesaria la innovación. Si ese contexto cambia, es necesaria la innovación en cómo nos comunicamos de una generación a la otra, ¿no? Ahí muy bueno dijiste dos cosas que son interesantísimas que tiene que ver con la escuela y el aula. Y me parece que podemos hablar con Gregorio de qué es educar, porque él tuvo la experiencia básicamente obviamente desde la pandemia hasta acá, de qué es educar y qué es educar con innovación. Bueno, la educación es transmitir la cultura adulta a las nuevas generaciones. La pandemia vino a pegar un golpe, un impacto en los modos tradicionales, es decir, en la educación tradicional. ¿Y qué cambio hay, Gregorio? Perdón que te haga Y bueno, ese... al no poder tener el aula presencial, había que comunicarse y relacionarse a través de los medios tecnológicos. Esto significó y posibilitó mostrar el lado positivo de la tecnología, el lado bueno y las posibilidades que lamentablemente yo diría hoy no tienen demasiada continuidad en la escuela tradicional. De modo que esta es una cuestión central, porque de lo que nosotros estamos hablando es de la calidad de la educación. Es decir, lo que está en el centro del debate hoy es en el ámbito de la calidad de la educación. ¿Qué tipo de personas, qué personas formamos
en estas nuevas generaciones. Y en el centro de esa caída, diría yo, de la calidad de la educación, está lo que llamamos una despedagogización o un apagón pedagógico de la educación. Y esto ocurrió también con las nuevas tecnologías, que aparecen como neutras, aparecen como puro instrumental, que hay que aplicarlo y nada más, y no es así. Hay un enfoque pedagógico, hay una pedagogía que tiene que guiar los procesos educativos. Ay, déjame que te corte ahí porque diste algo, me parece que está bueno para usar de trampolín eso que dijiste, de cómo utilizamos la tecnología para hablar con Silvina sobre la calidad educativa. ¿Cómo hacemos para incorporar calidad en la innovación educativa, Silvina? Bueno, como venía hablando Gregorio y María Eugenia, bueno, a raíz de la pandemia hubo un gran movimiento, un movimiento que denomino sacudón tecnológico, porque nadie se pudo quedar en el mismo lugar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de las herramientas digitales que formaban parte de sus competencias, paradójicamente porque todos estábamos situados todos los días en los mismos lugares. Luego de esto, bueno, hay un movimiento sinuoso que no es para nada uniformizante y creo que estamos en el momento de la decantación y esa decantación esperamos que sea positiva para lo que venimos hablando, para la calidad educativa, para tornar en positivas herramientas, formas, actitudes que pensemos que la innovación no tiene que ver solamente con incorporar tecnologías, sino justamente con integrar tecnologías, integrarlas en una propuesta didáctica que la precede, una propuesta didáctica que nunca se da de manera aislada, sino que se da en un contexto institucional. Es decir, que lo que realmente es innovador sería modificar la mirada en cuanto a qué entendemos por un ambiente de aprendizaje, cómo se aprende, y además creo que lo más innovador sería escuchar qué aprendieron los chicos, las chicas, los estudiantes universitarios, porque realmente eso sí fue innovador, ver qué es lo que ellos podían hacer, pero nunca antes se los había convocado desde la escuela, de la universidad, para que pusieran en juego esos saberes o esas competencias digitales que tenían, pero que habían que anclarlas pedagógicamente. Es decir, no se trata de una herramienta solamente. Por suerte, tenemos a disposición un montón de herramientas, entornos, plataformas que hay que conocer, que hay que ver cómo integramos en una propuesta pedagógica que, como dije anteriormente, antecede a cualquier incorporación, ¿no? Yo hablo también de TIC y de TAC. Las TIC entendidas como tecnologías de la información y la comunicación muy vinculadas a lo artefactual. Y las TAC son aquellas tecnologías que van en búsqueda o propician el aprendizaje significativo y la construcción de conocimiento genuino. Entonces, eso creo que es innovador, empezar a ver con otros ojos todo lo que tenemos y que compone el escenario educativo actual. Silvina, ahí dijiste algo que me parece interesante, que es escuchar a los chicos, escuchar qué tenían, qué tienen para decir. Y le quiero preguntar a H qué significa escuchar a los chicos y si hay distintos dispositivos o si se ven distintas formas de escuchas de acuerdo a los niveles educativos. Bueno, es una pregunta enorme y súper interesante. En principio, si querés, el sistema educativo más tradicional no estaba diseñado para eso. O sea, nosotros sabemos que la escuela estaba pensada para contarles lo que tenían que saber de alguna forma. Si querés, estoy haciendo una simplificación muy grande, pero así estaba pensado el sistema tradicional, que si querés podemos encontrar antecedentes en la iglesia y en otros espacios de transferencia directa de conocimiento o de valores o de rasgos culturales. Entonces, cuando hablamos de escuchar a los adolescentes, yo dirijo un programa educativo que se llama Club STD, en donde lo que intentamos es promover que eso suceda. Y lo que nos dimos cuenta con el tiempo es que son necesarias estrategias didácticas y herramientas distintas a las que venía proponiendo la escuela tradicional. Porque
por más que haya un docente inspirador e interesado en escuchar, una cosa es que sea una voluntad individual de un docente, otra cosa es que se transforme en una práctica cotidiana. Y para que eso pase, tenemos que encontrar formas de que eso suceda, ¿no? Entonces, escuchar a los estudiantes significa, por ejemplo, aprender juntos qué significa escuchar. Una cosa es tener la práctica de escuchar y otra cosa es poder conceptualizar qué significa escuchar. Y para eso necesitas hacerlo, practicarlo. Y yo creo que además, a partir de la escucha, no solamente pueden venir mejoras muy específicas. Por ejemplo, si un docente puede escuchar mucho más atentamente qué es lo que moviliza a los estudiantes, puede pensar estrategias didácticas que conecten con eso, con esas dimensiones emocionales de lo que les interesa, para poder trabajar mejor con ellos las cosas que tenga que trabajar. Pero también puede generar otros cambios, que si se abren diálogos y se empieza a trabajar en qué es lo que a los estudiantes los moviliza, qué es lo que les está preocupando, qué es lo que les está pasando, se abren otros niveles de, yo creo, innovación educativa posibles, que no eran muy posibles antes porque simplemente había una parte de esa conversación que es las propuestas educativas, son una conversación. Alguien hace algo y otro responde de alguna forma que no estaba hablando. Entonces ahora cuando habla requiere que los docentes no solamente los escuchen, sino que puedan incorporar eso a sus propias prácticas. Para mí es una necesidad urgente. Déjame, H, que te En muchos lugares interrumpa ya se ahí. empezó a trabajar. Disculpa que te Sí. interrumpa ahí porque diste en el clavo y es algo que le quiero preguntar a Gregorio, que tiene por ahí una práctica sobre también el terreno, que es cómo se incorpora esto desde la pedagogía, Gregorio. ¿Cómo lo Bueno, trabajás vos esto de escucha activa que nos decía un poco H? nosotros trabajamos en la pedagogía Mantovani desde lo que llamamos la pedagogía del interés. Es decir, lo que tenemos que escuchar y formar al alumno para que pueda escucharse a sí mismo, que no es fácil, es escuchar sus deseos y sus intereses. No puede ser que la escuela no le interese al alumno. No hay motivo alguno para que la escuela no sea interesante para los alumnos. No para que nosotros nos instalemos pasivamente como adultos en esos intereses, porque nosotros tenemos nuestro interés, que es transmitir la cultura adulta. Pero desde lo que a ellos les interesa y a través de su participación, los vamos llevando hacia los temas de la ciencia, del arte, etc. De modo que la escucha la entiendo fundamentalmente ahí, escuchar, bueno, ¿qué te interesa? ¿Cuál es la posibilidad de elaborar proyectos pedagógicos a desarrollar desde el deseo de conocer, el deseo de aprender? Es natural en el ser humano, es innato. Naturalmente el niño desarma los juguetes porque quiere ver qué hay adentro y conocer más. Y esa curiosidad la escuela la va pagando. La escuela tradicional va borrando ese deseo de conocer y se le imponen contenidos e ideas que a él no le interesa. Entonces lo que se le enseña es a zafar, se le enseña que esto hay que pasarlo para las evaluaciones, y las evaluaciones para qué sirven, para pasar de grado, y pasar de grado para qué sirve, para pasar de nivel y pasar de... No se sabe bien, hay una crisis de sentido en el problema de la calidad de la educación. No se sabe bien hacia dónde vamos con la educación. No se sabe bien. Hoy estamos en la sociedad del conocimiento. Hay nuevas relaciones con el conocimiento mediado por las nuevas tecnologías. Y esto ha cambiado, no nos sirve más el currículum del siglo XIX, hay que modificarlo, hay que reorganizarlo. Entonces ahí ingresa lo que nosotros llamamos el MRP, el método de resolución de problemas. Partir del conflicto, principalmente, si podemos, el conflicto cognitivo. Y desde ese conflicto
transformarlo en un problema y desde ese problema transformarlo en un proyecto de crecimiento. El interés por el crecimiento es natural, es pulsional en el ser humano. Y ahí déjame que te interrumpa porque pasar de la escuela primaria a la escuela secundaria, me gustaría preguntarle a Eugenia cómo es ese paso, esa crisis de sentido que vos decías que había en la escuela, cómo acepta ese desafío la universidad y cómo, en todo caso, toma las vocaciones, cómo trabaja con algo que por ahí le puede interesar a los alumnos. Sin duda. ¿Cuál es ese desafío que tienen en la innovación? Que es nodal y en relación a lo o articulado a lo que decía Gregorio, bueno, Siglo de manera particular, antes de la pandemia veníamos trabajando fuertemente en un encuadre atravesado, esto de la educación y el aprendizaje atravesado por tecnologías. La pandemia lo único que hizo fue a nosotros como comunidad consolidar ese aprendizaje, nos permitió brindar servicio y articular con otras partes del sistema, pero sí nos abrió, justamente gracias a las crisis y a las movilizaciones emocionales, personales y sociales que se dieron, nos dio un área de oportunidad y un desafío en donde actualmente, y pensando en innovación, le damos tanta importancia y tanto sentido a seguir trabajando en lo tecnológico como en lo que denominamos ecosistemas o espacios de aprendizaje de bienestar. Esto centrado en algunos paradigmas de la psicología positiva, la educación positiva, en donde realmente tanto los espacios, el tipo de vínculo, las actividades que se realicen deben estar plagadas, siempre decimos, de ese saboring que te genera las ganas de seguir haciendo, ¿no? Que en un alumno universitario es nodal. Algunos de los tipos o las cosas que tienen que ver con este proyecto en términos estratégicos es que ya no hablamos de aula virtual o aula presencial, hablamos de espacios de aprendizaje. Es importante los outdoor, ¿no? Que cualquier espacio se pueda convertir en un momento o en una excusa para poder aprender. Esto de la resolución de problemas es justamente trabajar en modelos didácticos centrados en competencias, no en contenidos disciplinares. Los alumnos, los jóvenes que tenemos hoy en nuestras aulas están interesados por hacer, por pensar, por crear, no por sumar conocimiento, ¿no? Y digamos, esta es otra cuestión, por eso es importante generar proyectos de emprendedurismo, de pensar y trabajar en base a sus ideas, lo importante de la sustentabilidad. Esto de los espacios abiertos también tiene que ver con la posibilidad de llevarlos a tomar contacto con las demandas de su entorno inmediato y también mirar el mundo. No como decimos, digamos, para necesariamente que esta sea una meta, sino que miro para recobrar buenas prácticas, buenas experiencias y cómo eso retroalimenta y hago que las necesidades en mi entorno más inmediato sean resueltas de una manera creativa. Creo que acá el gran desafío es, como decíamos en algunas conversaciones previas, para el docente, ¿no? Para el docente, para los equipos de gestión. Esta es otra característica que tiene que ver con cómo en Siglo pensamos la innovación, articulado con ideas que traía Silvina, ¿no? Es un proyecto que se aborda desde un ecosistema. Ahí déjame que le haga una pregunta, Silvina, sí, que claro. tiene que ver con el ecosistema. ¿Cómo se articula este ecosistema con la tecnología, Silvina? ¿Cómo articulamos los tres niveles en un mismo, por ahí si se puede o no, en un mismo método tecnológico, en una misma pedagogía? Bueno, por ahí un poco en línea con lo que decía María Eugenia, pensar, no importa en qué nivel estemos trabajando, formando, sino pensar en el contenido de esa propuesta. Algo que sucedió y que todavía hay secuelas tiene que ver con pensar la clase en términos de si es no presencial, si es presencial, tengo un Zoom, voy a armar esto, voy a armar un Genial y un Padlet. Bueno, ninguna de esas cosas articula en sí misma una clase. La propuesta pedagógica, bueno, la pensamos y después, como también planteaba María Eugenia,
En segundo lugar, dónde, cómo, con quiénes. Si tuviera que decir lo que vos me acabás de preguntar, este sería un punto. Pensar primero en una propuesta. Después vemos que si es necesaria la presencialidad, en el caso de la universidad estoy hablando, porque en otros niveles evidentemente es mucho, es imprescindible, ¿no? Que siempre es imprescindible, pero digamos que pensar la propuesta es el primer punto. Después, integrar los ambientes que por ahí del lugar de trabajo tengo, porque ojo, que hay escuelas primarias que tenían plataformas digitales cuando había clases presenciales y eran lugares prácticamente inhóspitos, nadie los habitaba. Entonces, bueno, ahora es el momento de integrar todo eso en la propuesta y después ver lo que yo planteaba, escuchar no solamente en términos de intereses de lo que quiero aprender, sino lo que yo ya sé hacer. Ya sé trabajar de esta forma editando videos, ya sé hacer un podcast, señor, ya puedo probar para hacer tal otra cosa. Eso también forma parte de la propuesta porque las personas hacemos la propuesta, no las tecnologías. Entonces, ahí escuchar es otra forma, ¿no? Déjame Sí. que te interrumpa ahí porque me gustaría preguntarle a H, diste en algo que me gustaría preguntar, que es cómo impactan acá las nuevas narrativas que implica esta nueva pedagogía o la innovación en educación. Hablamos de la incorporación de tecnología, pero lo que está atrás es es una nueva narrativa. H, contanos un poco de eso. Mira, las narrativas, o sea, la narrativa es una pauta cultural, ¿no? Son una serie de pautas culturales. Lo que pasa, obviamente, es que ya hace rato que sabemos que el medio también es el mensaje, ¿no? Digamos, y esto participa un poco de esta conversación en algún punto. Entonces, la forma, un ejemplo de esto es, nosotros sabemos que por las redes sociales, los chicos, por ejemplo, y chicas están cada vez acostumbrados a consumir contenido más corto y nosotros también, ¿no? Los adultos también. Nos cuesta más concentrarnos en contenidos que antes podíamos tranquilamente participar y estar muy enganchados, pero ahora como nos acostumbramos a otro tipo de narrativas alrededor de eso, nos cuesta mucho más a todos, ¿no? Entonces, esas son condiciones de contexto que cambian, ¿no? O sea, la cultura que todos cargamos y portamos de alguna forma cambia. Y eso obliga por lo menos a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en la escuela y en los ámbitos educativos es necesario, es fundamental tener esto muy presente y de alguna forma encontrar, como decía Silvina recién, estrategias que decididas y intencionales y creadas por los humanos que no sigan esa pauta, porque la razón por la cual cada vez consumimos contenido más corto no es una razón pedagógica ni deseada, es una razón económica y probablemente impuesta por la dinámica del mercado, ¿no? Que es que estas redes sociales generaron este tipo de contenido para vender más. Entonces, pedirle a la escuela que se suba a esa y que monte ese caballo y que sea el mejor en eso, en vez de pedirle a la escuela que pare un segundo la pelota, que reflexione si eso es lo mejor que tenemos para ofrecer y que tenga en cuenta eso, pero no necesariamente lo imite o lo copie, a mí me parece que la primera opción es bastante injusta para la escuela y probablemente no el mejor camino. La segunda opción por lo menos nos da la alternativa de que la escuela sea un espacio contracultural. Bien. H, muchísimas gracias. Porque es cierto que estos cambios se tienen que hacer de alguna manera con las ruedas puestas, digamos, con el auto andando. Y los invitamos a seguir reflexionando. Vamos a hacer un breve descanso con este panel de especialistas para ver cómo es el impacto de la educación, cómo es el impacto de la innovación y la incorporación de tecnología. En el próximo segmento vamos a estar hablando precisamente de esto. Seguramente estuviste jugando con el chat GTP, viendo cómo funcionaba durante las vacaciones y lo vamos a incorporar a esta discusión educativa. Los invitamos a seguir en Voces que Suman, que se transmite por La Voz del Interior, por los Andes de Mendoza y Vía País. Los invitamos a seguir compartiendo este debate sobre la innovación educativa.
Estamos de regreso en Voces que Suman. En esta oportunidad estamos discutiendo la innovación educativa. Y como les contábamos en el bloque anterior, hablamos de la incorporación de tecnología. Y por estos días estamos viviendo una revolución, o por lo menos una masificación de lo que es la inteligencia artificial a través del chat GPT. Siempre por ahí uno se confunde cómo es, pero pero todos lo hemos podido usar. Me parece interesante preguntarle algunas cosas con algunas de las preguntas que fueron surgiendo durante el primer bloque. Y le preguntamos concretamente al chat GPT, le hicimos dos preguntas para que nos pueda contestar en dos tweets. Nosotros le vamos a ir leyendo, ir comentando qué es lo que le preguntamos. Primero le preguntamos qué aprendimos durante la pandemia en educación y qué horizonte abrió, qué cambió y qué no. Y la segunda pregunta que le hicimos es qué se entiende por innovación educativa, qué es y qué no, y si efectivamente en la práctica cómo se puede llevar a cabo esta innovación educativa. Y el chat nos fue respondiendo en un tiempo realmente muy rápido. Miren lo que nos decía. Nos pueden seguir, dice, la pandemia nos enseñó que la educación puede adaptarse rápidamente a situaciones de crisis. Abrió nuevos horizontes en la enseñanza a distancia y la tecnología educativa. Sin embargo, también mostró la brecha digital y la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Esto nos respondía respecto a la primera pregunta que le hacíamos. Y respecto a la segunda pregunta, ya que tiene que ver con qué se entiende por innovación educativa, nos empezó a responder sobre que la innovación educativa implica nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que fomentan la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. No es solo adopción de nuevas tecnologías, sino un enfoque pedagógico centrado en el estudiante. En todos los niveles educativos, la innovación se logra a través del diálogo entre docentes, estudiantes y comunidades educativas. Me parece importantísimo esto que nos dice, digamos, nos da lineamientos que hemos estado usando nosotros de disparadores. Y le quería preguntar a H, me parece interesantísimo hablar de cómo tienen que reaccionar las instituciones educativas con la introducción tan directa de una herramienta como es este chat, como es este chat y la inteligencia artificial. Por ahí estaría bueno que empiece contando que estuve en un viaje de 3 semanas a distintas escuelas y universidades y ministerios de educación de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de hacer eso hace más o menos 15 días y a las escuelas, a las universidades, a todo el sistema, los agarró esto en el medio del semestre. Nosotros acá tenemos vacaciones en verano, en nuestro verano, pero allá estaban en medio del periodo escolar. Y entonces apareció este tema, que más o menos se hizo muy popular en octubre, noviembre. Acá estábamos ya por terminar el año, empezar las vacaciones, ahí estaban en el medio del semestre y los agarró de lleno en todo el semestre. Y la verdad que generó un caos enorme. O sea, los pibes lo empezaron a usar a punto tal que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un CEO de una empresa de tecnología educativa que me contó que en una conversación con los que crearon este chat, que se llaman OpenAI, le contaron que de vez en cuando el chat vos lo intentás usar y se cae, no funciona. Y hay una correlación entre los momentos en los que más se cae y los momentos en los que los pibes en su casa hacen la tarea en la costa este y oeste de Estados Unidos. Es decir, eso da una indicación muy clara, que es que los pibes lo están usando, ¿no? Y lo están usando para hacer cosas, como vos mostrás recién, cosas vinculadas con relación. En Estados Unidos es muy común que les pidan a los chicos que hagan ensayos, ¿no? Ensayos de texto. Y los pibes le pueden pedir al chat que les haga el ensayo y lo hace tranquilamente. Entonces, lo que empezó a pasar es que, por un lado, y lo digo como una forma de mirar qué nos puede pasar ahora en las próximas semanas, ¿no? Empezó a pasar que algunos docentes trataron de encontrarle usos interesantes para sus propias clases, como por ejemplo pedirles que le pidan al chat que les haga un ensayo y que los pibes entreguen el ensayo que les dio el chat y una versión de ellos mejorada del ensayo, por ejemplo, una estrategia didáctica. Y otros que empezaron a decir y a levantar la mano diciendo, no sé cómo usar esto, necesito algo de tiempo. Y ahí lo que pasó fue que algunos funcionarios o autoridades de instituciones educativas decidieron prohibirlo. Entonces ahí se dio como una discusión, que recién hablábamos con Sil fuera de cámara, una discusión en donde estaban, la noticia era prohibieron el chat, ¿no? Y un montón de gente diciendo, están locos, ¿cómo van a prohibir el chat? Esto es algo que se viene y que no lo van a poder parar, es como tapar el sol con la mano, etc. Y por otro lado,
Detrás de esa noticia de prohibieron, había algunas personas muy cautelosas diciendo, momento, este chat no sabemos bien cómo funciona, no sabemos si incluso pueden correr ciertos riesgos los chicos, por ejemplo. Hay una historia muy conocida en Estados Unidos que es que un periodista le dieron para probar el chat y chateando, no con este, otro muy parecido de Microsoft, y el chat lo empezó a intentar levantar, como a conquistar. Le empezó a decir, te amo, no te vayas, ¿no? Entonces la pregunta es, esto le pasa a un periodista y es gracioso y nos puede llamar la atención, pero esto le pasa a un pibe y es grooming. Entonces tenemos una computadora, una inteligencia artificial haciendo grooming a la piba. Entonces, ante todas estas situaciones, algunos empezaron a decir, necesito un poquito de tiempo para entender cómo funciona esto y poder llevarlo bien a la escuela. Ahí le ¿no? quiero preguntar Recuerden a Gregorio. Disculpa que te interrumpa. Una cosita más. Dale. Una cosita más. Déjame decir que, si quieren, esto se parece a cuando apareció Internet, ¿no? Internet no apareció de un día para el otro en el aula. Tuvimos que pasar mucho para entender cómo usarlo bien. Bueno, yo creo que tal vez eso es un buen ejemplo para lo que nos pasa ahora. Esto se parece bastante a Internet. Es un mundo nuevo, tenemos que entender cómo usarlo bien. Ahí entonces le quería preguntar a Gregorio esto de cómo se usa en el aula, cómo se utiliza la inteligencia artificial en el aula, siendo que ya está, digamos, como decía H, los chicos lo van a empezar a usar para resolver sus cuestiones didácticas del día a día, redactar un ensayo, y parece que tiene casi todas las respuestas, o por lo menos está todo ahí. Nosotros lo realizamos desde el MRP, el método de resolución de proyectos y método de resolución de problemas, que hoy es estrella en el mundo. La noción de proyecto y la noción de método de resolución de problemas es estrella en el mundo. Ahora, esto tiene que ser incorporado a un proyecto pedagógico con una problemática que permita direccionar y formar en esa dirección. De modo que esto no es neutral. No podemos pensar la nueva tecnología como algo que estamos innovando en educación porque le incorporamos y ya. Y somos entonces grandes innovadores. Si el currículum sigue fragmentado y los contenidos van por un lado y siguen fragmentando al sujeto que aprende de forma fragmentada y el sujeto se fragmenta, esto genera muchísima angustia. Y entonces estamos profundizando un mundo fragmentado. Tenemos que articular a través de los proyectos pedagógicos y de la resolución de problemas. La tecnología, como se decía recién, es una cuestión de articulación, porque no es que va a reemplazar, no lo vemos así, las otras instancias, los otros aspectos pedagógicos. Entonces, articularlo a la nueva tecnología con las que ya existen y sobre todo tener claro cuál es ese sentido de la educación en la formación de la persona, del sujeto del siglo XXI. Y ahí te repregunto, me parece interesante ver esto, o sea que lo importante es aprender a usar estas herramientas. O sea, la educación, la pedagogía sobre cómo utilizar estas herramientas. Pero insisto, la herramienta en sí y quizás una parte del aprendizaje de la herramienta en sí, como ha sucedido históricamente con todas las herramientas que la humanidad utilizó, parece neutral, pero no lo es. Siempre hay un proyecto pedagógico. Estamos queriendo formar personas críticas, como decía el chat, estamos queriendo formar personas creativas que sepan pensar. Estamos queriendo trabajar sobre la emocionalidad, formando emocionalmente sujetos integrados, articulados, o vamos a seguir formando personas fragmentadas a través de un currículum fragmentado que está estallado. Y ahí me parece válido preguntarle a Silvina cómo impacta esta utilización, ¿no?, de la tecnología y cómo se da,
digamos, si eso lleva, digamos, porque hay cada vez más herramientas tecnológicas, ¿cómo impacta en el rol docente? Si eso lleva una angustia en la formación, porque uno siente que está todo el tiempo atrás de la tecnología, que no llega a conocer cómo se implementa un programa, un dispositivo, y tiene que empezar a usar otro. Sí, eso que planteas es verdad, ¿no? Porque por más que sea un docente abierto, curioso, que esté, digamos, conociendo, explorando nuevas herramientas, siempre hay herramientas nuevas, pero me parece que acá hay como un hito, ¿no? O sea, hay herramientas y herramientas. Y por lo que hablábamos recién con Achi, por lo que en el grupo de investigación también estamos planteando, esta es una dimensión diferente. O sea, no es lo mismo hablar de cómo utilizar el YouTube pedagógicamente para crear contenidos, para compartirlos, que este chat, ¿no? Entonces me parece que son dimensiones diferentes. Y el rol del docente, digamos que tiene que ser un explorador del mundo, tiene que ser alguien que a veces lo pierde el rumbo, porque, bueno, hay un artículo que escribí que en el 2017, antes de la pandemia, que se llama así, no es malo perder el rumbo, reconfiguraciones del rol docente en el contexto actual. Y bueno, a veces el rumbo perdido nos lleva a ver, bueno, cómo tengo que articular el conocimiento que tengo que enseñar con estos y estas estudiantes, y en este mundo que estamos viviendo ahora y que estamos formando para más adelante. En ese sentido, ahora te hablo como investigadora, ¿no? Creo que, como decía H, hay momentos donde hay que detener, investigar, explorar las posibilidades y después ver qué es lo que se puede introducir y cómo, ¿no? En las aulas. Salvando las distancias, porque esto es otra cosa, pero el uso del celular en las clases también fue muy debatido y también comenzó con una prohibición que llevó después a un movimiento sinuoso y decir, bueno, puede estar en el aula de secundaria, sí, porque todos nuestros estudiantes vienen con el celular en la mano. Puede estar en las clases de la universidad, sí. La cuestión es, ¿para qué? Entonces, frente a esa pregunta, tenemos que recomponer el rol docente y decir, bueno, ¿para qué podemos necesitar utilizar el celular? Si es para búsqueda de información, para compartir conocimientos. Ayer mismo en la clase que di de tecnología educativa en la Universidad de Luján, bueno, tenían que responder con las ideas principales de un texto a través de un meme o un diálogo por WhatsApp, los estudiantes de la universidad. Y con la otra profesora nos miramos y dijimos, no los vamos a poner en el aula virtual, hagámoslo por el uso, digamos, que tiene sentido, que es por un grupo de mensajería instantánea y por allí compartimos estas producciones. Pero esto implica también convalidar, darle importancia, que si un nene sabe utilizar el celular, lo puede utilizar para determinadas cuestiones. Evidentemente los adultos y los adolescentes ya sabemos que lo saben utilizar. La cuestión es cuándo y para qué, ¿no? ¿Con qué sentido? Un poco una de las palabras que también circuló por acá. ¿Cuál es el sentido de ese uso? Y con respecto al chat, yo sería también un poco más cautelosa, digamos, bueno, no vamos a tener miedo, pero tenemos que ser cautos frente a lo que desconocemos. Probémoslo y veamos de qué forma articularlo. Y herramientas pedagógicas sabemos que siempre el docente tiene, porque un ensayo lo puede haber escrito el chat, pero una explicación oral sobre el ensayo solamente el docente y esos estudiantes pueden volver a recrear, ¿no? En algún encuentro pedagógico. Ahí déjame que le dé pie a Eugenia para preguntarle, hacer foco en la cuestión universitaria, en los docentes universitarios. ¿Cómo lo pueden poner en juego? ¿Cómo lo pueden formarse ellos? ¿Cómo lo podés compartir con los alumnos en donde hay otro tipo de responsabilidad y otro tipo de diálogo con el estudiante universitario? Sí, de todas maneras, digamos, creo que la constante y la recurrencia en este panel es la cuestión del tiempo, ¿no? Me parece que es como importante distinguir lo que son los tiempos cronológicos de los lógicos. Cronológicamente vivimos como esta vertiginosidad de que todo el tiempo, bueno, en su momento fue celular si no, ahora será GPT, después tendremos otra herramienta, pero en términos de aprendizaje, de educación,
los procesos tienen tiempos más complejos, más integrales, con otra velocidad, y que me parece que es ahí el docente y la institución educativa el que debe trabajar centrados en esos tiempos, no los lógicos y no los cronológicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros en la universidad, y a pesar que somos muy pro tecnología y demás, sin embargo nos encontramos en un momento de testeo. En un momento, yo te comentaba vos recién en uno de los cortes, digamos ayer a la tarde, estuve chequeando y viendo y haciendo jugar a autores, a distintos autores, a que tuvieran intercambios, para pensar eso como un recurso disparador para una clase. Pero primero, digamos, uno testea, trabaja, investiga. Silvina, bueno, traía esto de la importancia de ponernos a justamente investigar con evidencias, registrar, darnos el tiempo necesario para después ver cómo esta herramienta impacta y se articula con el propósito del proyecto que tenga cada uno en las instituciones o en los niveles en los que esté trabajando, viendo que es una herramienta, es un complemento, no es un fin en sí mismo, pero sí me pareció muy interesante cuando le preguntabas, y surgió dialogando con Gregorio, esto de que también es un aprendizaje en sí mismo, son estos los aprendizajes paralelos, aprender a usar la herramienta, ¿no? En sí mismo es un aprendizaje y ahí sí el GPT es un fin o un objetivo. O cuando para poder usarlo en relación a otro contenido yo tengo que poder manipularlo, ¿no? Entonces, un sinnúmero de aprendizajes, pero que creo que, y porque ya lo hemos visto, tenemos historia en esto con el contacto de cómo el docente se vincula con la tecnología, necesita sus tiempos, necesita su capacitación, necesita un diseño que es específico para esto, momentos de sensibilización, porque si lo que hacemos es dar una herramienta para que él reproduzca, sin sentido, digamos, en relación a lo curricular, a cuál es el objetivo, el propósito de la institución y de él como docente, va a perder significado, sobre todo en un momento en donde todavía no tenemos claro, también como decía H, y se tuvo oportunidad de, por estos contextos donde anduvo, que tienen más info de primera mano, todavía no tenemos claro totalmente el panorama en términos de riesgos y de cuestiones que también, nos invitan y nos involucran y comprometen en esta cuestión ética que tenemos en la educación de nada más y nada menos saber qué estamos haciendo, para qué y cómo lo transmitimos y lo trabajamos con nuestros alumnos, ¿no? Muy interesante lo que decías, Eugenia, y voy a hacer un pequeño punto porque había una cosita que me estaba sonando, que tiene que ver que hablamos de innovación educativa, hablamos de tecnología y la incorporación, pero me gustaría preguntarle a H qué hacemos del impacto de la tecnología, de la brecha digital en los contextos vulnerables, digamos. ¿Cómo hacemos para innovar en un contexto en donde no es posible por las diferencias, por la falta de acceso a la conectividad? H, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, para conectar esto último que venimos hablando, yo creo que el tipo de tecnología, por lo menos por lo que estoy viendo preliminarmente del chat GPT-3, por ejemplo, y ahora el 4, y mañana el 5 y pasado el 6, ¿no? Digamos, pues se van a ir sumando números. Esta es mi impresión ahora, ¿no? Digamos, muy a priori. Van a hacer más necesarios, mucho más necesario que antes, espacios en donde la calidad de la vinculación sea más fuerte. Es decir, me refiero a espacios presenciales y me refiero a espacios en línea, pero donde los vínculos sean esenciales. ¿Y por qué traigo esto? Porque la verdad es que nosotros veníamos, por ejemplo, durante la pandemia, aquellos que tenían menos acceso a dispositivos y menos vinculación con internet digamos, tuvieron peores condiciones para estudiar, ¿no? Digamos, la verdad es que la pandemia mostró una brecha enorme, no solamente de técnica tecnológica, sino de usos, y la puso muy al descubierto. Y ahora, este tipo de herramientas que para mí van a requerir muchísima calidad en los vínculos entre quienes tenemos la responsabilidad de educar y quienes tienen el deseo de estudiar, va a hacer que esos espacios presenciales sean más necesarios. Pero también, por otro lado, sea más necesario tener mucho más conectividad, mucho más acceso, etc. Entonces, este tipo de tecnologías es como que revuelven una herida. Hasta que no resolvamos problemas de
de brecha digital, estos grupos se van a seguir separando cada vez más en acceso y en usos, pero al mismo tiempo, incluso en la presencialidad van a tener cada vez más diferencia, porque aquellos que tengan acceso y preparación para usar estas herramientas van a poder encontrar en los espacios de titulación presencial y en línea muchísimo más calidad y mucho más conocimiento, y aquellos que no, cada vez se van a quedar más al costado. Es urgente resolver este problema. H, buenísimo lo que decís, y ya vamos entrando en la recta final de este especial, de esta primera entrega de Voces que Suman, con el foco hecho en la innovación educativa. Y vamos a pedirle a nuestros panelistas que nos den alguna conclusión, algún resumen. Si vos nos tuvieses que decir, Eugenia, ¿qué tendría tu caja de herramientas de innovación educativa? ¿Qué tendría que tener ese bolso para decir, che, estas cosas son indispensables para poder plantear una educación que innove, una educación que sea diferente y que se adapte a las nuevas necesidades y tiempos? Primero, digamos, tengo que tener muy claro un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué cuento? ¿Sí? ¿Cuál es la fortaleza que tiene la institución, ese grupo de aprendizaje, esa comunidad? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene y cuáles son sus áreas de oportunidad? Porque la innovación se mide en función del contexto y de la necesidad y la realidad que tiene cada grupo humano, ¿sí? Entonces, eso es nodal. A partir de ese registro, defino y siempre vuelvo también a esto, en comunidad, en proyecto, en equipo. Esto no lo define una persona, no lo decide el director, no lo decide el docente, se decide conjuntamente con los alumnos hacia dónde vamos, cuál es la innovación que necesitamos. Y esto tiene que tener dos elementos claves: estar articulado con el propósito de la institución, con cuál es la idea de aprendizaje y de educación que queremos, y justamente generar un proyecto, ¿no? Un diseño escalable, que tenga recursos, en donde cada una de las partes sean intervinientes y en donde la tecnología puede ser uno de los recursos que se va a utilizar, o en algún momento de esa institución puede ser que no. Hoy por hoy, digamos, si pienso en tecnología, también como fue creo que algo que ha surgido entre los colegas, esto de la necesidad, y que yo me refería al principio, de trabajar en lo vincular, en lo emocional. Hoy por hoy esto sí no es excluyente, tiene que estar, y articulando tecnología con cuestiones emocionales y de propósito, surgen justamente los nuevos desafíos asociados a la humanización en términos de tecnología y la personalización. Cómo desde un sistema y una plataforma tengo que poder mirar necesidades y registrar necesidades de mis alumnos y poder brindarles propuestas alternativas y acotadas o ajustadas a cada uno de ellos. Buenísimo. H, contame vos qué tendría que tener esa caja de herramientas de innovación educativa para los próximos años. Abro mi cajita y les digo tres cosas que yo creo que son fundamentales. La primera es una oreja enorme, una oreja en forma de curiosidad, en forma de empatía, en forma de investigación, no solamente de curiosidad suelta, sino investigación metodológica, una oreja en forma de experimentación, de probar y entender qué es lo que funciona y qué no. Esa es la primera. La segunda herramienta, creo, una brújula. Me quedo con algo que decía Sil, con lo que me identifico mucho personalmente, que es necesitamos perdernos. O sea, vamos a tener que explorar territorio desconocido. Y eso implica tomar riesgos y perderse. Pero necesitamos una brújula para poder volver hacia algún lugar que tenga sentido para nosotros. Me estoy refiriendo a instancias en donde podamos conversar entre colegas, hacia dónde vamos, donde podamos consensuar objetivos, donde podamos ponernos metas y donde podamos decidir juntos qué es lo que queremos que pase. Y la última es paciencia. La educación es un proceso muy complejo. Es muy complejo y además tiene tantas formas que es difícil definirla, y las cosas y el mundo se mueve realmente muy rápido. La paciencia creo que nos va a dar cierto nivel de templanza para poder decidir con un poquito más de margen
qué cosas incluimos en todo este proceso y qué cosas decidimos por ahora correrlas a un costado porque necesitamos tiempo para analizarlas más. Silvina, tu turno sobre esta cajita de herramientas de innovación educativa. Bueno, ya viene cargadita la cajita de herramientas, así que me sumo un poco a la exploración que presentaron ya María Eugenia y H. Con respecto al diagnóstico, me parece que tiene que haber un diagnóstico, pero que ese diagnóstico que generalmente se realiza a principio de año para ver, bueno, qué saben de matemáticas, de lengua, de geografía, bueno, incluya qué saben hacer con herramientas digitales nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo, bueno, los de primaria o los de nivel secundario. A qué juegan, qué miran, porque también en una de las investigaciones que estoy llevando adelante desde Flaxo, estamos escuchando, me sumo ahí a la oreja voladora, que tiene que escuchar lo que está sucediendo, y nos estamos enterando de que realmente los canales de información de los niños y niñas de 6 a 12 años va por otros parámetros totalmente diferentes e impensados para los docentes. Entonces tenemos que conocerlos, no solo apropiarnos de todo, pero sí conocerlo eso, de manera que el diagnóstico incluya qué saben y pueden hacer, qué escuchan, a qué juegan también, para eso después integrarlo. Por otra parte, algo que también se habló, que es la cultura de colaboración entre docentes. Sabemos que nadie se salva solo, ni nadie aprende solo y sola. Entonces, esto se puso en juego en la pandemia. Fue maravilloso ver esos docentes compartiendo herramientas, compartiendo inquietudes, compartiendo éxitos y compartiendo fracasos. Entonces, en la herramienta pongo diagnóstico, una oreja amplia que albergue a todos, también la cultura de colaboración y, ¿por qué no?, también la conexión directa siempre con aquello que se está investigando y con aquello que se está indagando de manera científica para ver de qué forma eso puede mejorar también las prácticas pedagógicas. Gregorio, vamos cerrando 3 conceptos breves sobre qué es la innovación educativa y cómo lo planteamos hacia el futuro. Bueno, tenemos que incorporar desde luego las nuevas tecnologías. La pandemia nos ha ayudado, o el lado positivo, como decían al comienzo, ha sido perder el miedo a las nuevas tecnologías, pero me parece que tenemos al mismo tiempo que estar advertidos respecto de un riesgo en relación a las nuevas tecnologías, quién va a dominar a quién. Si la inteligencia artificial nos va a mandar a nosotros qué hacer, y nosotros vamos a hacer lo que la inteligencia artificial mande, o si nosotros vamos a formar seres, personas con el suficiente sentido crítico, criterio crítico, con la emocionalidad formada y desarrollada como para elaborar proyectos en los cuales incorpora esa nueva tecnología y que sabe hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Gregorio, muchísimas gracias y muchísimas gracias por estar en este panel. Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos. A la distancia, Silvina, H, muchísimas gracias por estar del otro lado. Los invitamos a que nos sigan en este ciclo Voces que Suman, que se transmite por La Voz del Interior, por los Andes de Mendoza y Vía País. Mi nombre es Juan Pablo Carranza y hoy los hemos invitado a debatir sobre la innovación educativa. Será hasta la próxima.